con lo que viene de afuera, que son estas evaluaciones externas. Las dos más recurrentes, que ustedes ya conocen, obviamente son las evaluaciones nacionales y estas evaluaciones locales corporativas. En algunos casos, estas evaluaciones son llevadas a cabo por los propios municipios en concreto. Y en otros son corporaciones o instituciones que prestan servicio a las escuelas de evaluación. Ahora, ¿qué aportan estas evaluaciones en relación con el aprendizaje de los estudiantes y el seguimiento? Bueno, en el caso del CIMSE, que es la evaluación nacional, lo primero que quiero decir es que entrega una señal muy potente respecto de qué es lo prioritario de la evaluación pública. Y eso es un tema importante, porque yo les mostraba al principio el esquema de currículum intencionado o prescrito, ¿cierto? Currículum implementado o enseñado, currículum evaluado o logrado por los estudiantes. Obviamente que cuando uno tiene una evaluación externa como el CIMSE a nivel nacional, que no cubre todo el currículum, porque no evalúa todo el currículum, y el caso más emblemático de eso tiene que ver, por ejemplo, el lenguaje, solo cubre hasta ahora de forma censal el área de lectura, y afuera por lo tanto la expresión oral, y afuera por lo tanto la escritura, para todos los estudiantes. Se tiene una señal muy potente acerca de qué es lo prioritario, qué es lo más importante. Y ustedes en la escuela, en los colegios, en los liceos, normalmente lo que hacen es poner un foco en esos aprendizajes. Y finalmente, estas evaluaciones son una señal muy poderosa en ese sentido, porque definen finalmente qué es lo que hay que enseñar, porque en alguna medida es contra lo que hay que rendir cuentas. Ahora, eso tiene dos caras, es una moneda de dos caras, ¿cierto? Por un lado, la cara positiva de que permite poner foco, énfasis en aspectos que son relevantes educativamente dentro del currículo o de la carrera curricular, pero por otro lado vamos a ver después que tiene ciertos vicios, porque si todo se reduce a eso, obviamente en la formación y el aprendizaje de los estudiantes se ve restringido o más bien reducido a una expresión mínima y más bien de tipo instrumental. Y por último, obviamente estas evaluaciones permiten entregar una referencia de modelo evaluativo a seguir, ¿no? Tipo de preguntas, tipo de instrumentos, y existen en ese sentido disponibles ejemplos de preguntas, modelos de prueba, etc. Profundizando en este tema, ¿dónde está la definición de los contenidos que evalúa más o menos una evaluación externa con el CIMSE? Bueno, hay unos documentos, que son los documentos de niveles de logro, que prontamente van a ser reemplazados por los estándares de aprendizaje, que son los que definen el que evalúa el currículum. Es cierto, evalúan el currículum, y la mejor forma, yo siempre digo, de que le vaya bien a los estudiantes en la prueba CIMSE es que le hayan pasado el currículum. Pero indudablemente esto pone foco en algunos aspectos más esenciales del currículum. Cada uno de estos documentos que está disponible online, que ustedes lo pueden bajar del sitio web del Ministerio, entrega pistas más concretas de aquellos aspectos en los que habría que marcar algún tipo de énfasis, no solo desde la evaluación, sino también desde la pedagogía y de la enseñanza. Luego, junto con esta definición de lo que evalúa esta evaluación externa, existe información sobre los resultados de los estudiantes de cada escuela según niveles de logro. Y esta información es muy útil. Ustedes simplemente ponen el RBD o el nombre de su escuela en la página web y les aparece un informe donde se describe, o una ficha completa con información donde se describe qué proporción de sus estudiantes está alcanzando los aprendizajes esperados en cada una de las áreas donde disponemos de niveles de logro o estándares de aprendizaje. Y esto obviamente es muy útil pedagógicamente porque les dice a usted esa escuela que he evaluado, por supuesto de manera sumativa, porque al término de un periodo de 4 años de enseñanza, en el caso de cuarto básico, o de 8 años en el caso de octavo básico, lo que les dice es qué proporción de sus estudiantes está alcanzando los aprendizajes esperados y qué proporción. Y ustedes con esa información, que es sumativa, pueden utilizar los datos de forma diagnóstica para determinar qué prácticas de enseñanza han sido más o menos eficaces en relación con sus estudiantes. Y ese trabajo obviamente es un trabajo que lo puede hacer el docente, pero que es deseable que se haga desde los equipos de gestión, de los equipos directivos. Bueno, y dicho lo anterior, el otro elemento que yo les mencionaba es que ustedes pueden buscar ejemplos de preguntas, de tipos de instrumentos. Se entiende que esto es para ilustrar formas de evaluar posibles. Y hay un banco online donde ustedes pueden bajar preguntas de cada nivel de prueba, cliquean, llenan en la página correspondiente con los datos y bajan información. Y eso les permite saber qué es lo que hay por dentro. Los niveles de logro definen el qué se evalúa. Estos ejemplos de preguntas definen el cómo se evalúa el aprendizaje. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con monitoreo? La verdad, no mucho en el sentido de que son evaluaciones de término de ciclo de enseñanza. Por lo tanto, tienen un propósito que es esencialmente sumativo, que sirve como recuento del aprendizaje de 4 años de escolaridad en el caso de cuarto, o de 8 años de escolaridad en el caso de octavo, pero que a su vez es una buena
retroalimentación, no tanto para los estudiantes, porque los estudiantes ya pasan al ciclo siguiente, sino para los docentes en términos de cuán eficaces han sido las técnicas a partir de los resultados. Ahora, es decir, estas pruebas externas a nivel nacional estandarizadas tienen virtudes y defectos. En educación no existe la perfección, y esa es la expresión que yo uso con frecuencia, porque en definitiva, en educación, lo que hagamos tiene virtudes y defectos. Lo importante es que sepamos aprovechar, y eso también lo digo siempre, las virtudes de las cosas, y que tengamos claras cuáles son las debilidades. Entonces, que exista una evaluación externa que es sumativa, que cierra ciclos como el CINCE, no debe hacernos perder de vista que lo que hay que enseñar o lo que nos interesa que los alumnos aprendan finalmente es lo que establece el currículum nacional. Y no hay que perder de vista que estas pruebas, por lo tanto, al evaluar una selección de esos contenidos, pueden llevarse que uno no las enfoca adecuadamente a un estrechamiento del currículum en términos prácticos en la sala de clase. Y ese es un riesgo permanente. Es decir, si ustedes como jefe técnico o miembros de equipo directivo o directivos derechamente, directores, directoras, se ponen un poco excesivos en el tema de lo que evalúa el CINCE, van a generar un estrechamiento del currículum y la formación de sus estudiantes se va a ver alterada producto de eso. Bueno, hay que reconocer que se defuertan contra eso, entonces hay una cosa ahí ambivalente. No obstante, creo yo que es importante saber que esto es un efecto no intencionado y que uno podría decir que una debilidad del sistema llevado a lo concreto y a lo real. Y lo otro, que es bien discutible, es el tema del entrenamiento. Esto es lo mismo que pasa con la PSU y los preuniversitarios. Mucha gente, sobre todo los dueños de los preuniversitarios, dicen que el preuniversitario le agrega alrededor de 100 puntos al estudiante si es que va a preuniversitario o no va a preuniversitario en la PSU. Y cuando uno hace un análisis más riguroso, la verdad, si controla por grupos socioeconómicos no son más de 15 o 20 puntos, que es bastante poco comparado con el gasto de inversión. En ese contexto, con el CINCE pasa parecido. Si ustedes los ponen a ensayar todas CINCE, obviamente la mecánica es bueno que la aprendan los estudiantes, que sepan cómo se, que no desconozcan cómo se marca una pregunta de selección múltiple. Pero es muy importante, más allá de eso, que los estudiantes conozcan el currículum, hayan tenido acceso al currículum. Y en ese sentido, me van a disculpar, voy a volver bien atrás al tema inicial. Estos son los puentes que hay que construir. Las flechas marcan cuáles son los puentes que hay que construir. Y este puente, de que lo que uno enseña a los estudiantes efectivamente lo aprendan, es el puente más importante de la inclusión. Y obviamente, cuando uno dice, ¿cómo logro que esto coincida o se acerque lo más posible? Con más entrenamiento, la verdad, en pruebas tipo CINCE o ensayos tipo CINCE, como uno lo quiera llamar, es poco probable que suceda. Volvemos a donde estaba. Entonces, la evaluación nacional tiene sus virtudes y sus defectos, se puede utilizar pedagógicamente, es sumativo, la verdad, para seguimiento curricular, no ayuda mucho, da vista sí al término de ciertos ciclos de enseñanza de qué está pasando. Y es importante usar esa información. Pero obviamente eso no me dice que está pasando en el primero básico, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en particular. Y para eso existen otro tipo de evaluaciones externas que también están disponibles en el mercado hoy día y que son evaluaciones locales corporativas. En algunos casos impulsadas por los propios municipios, como les decía al principio, y en otros casos impulsadas por corporaciones que venden servicios a grupos de escuelas o a escuelas individualmente. Ahora, ¿qué valor puede tener este tipo de evaluaciones? Bueno, lo primero que hay que decir es que el CINCE se aplica en cuarto básico. Si ustedes me preguntaran, yo quiero tener datos de qué pasa en mi ciclo de enseñanza, yo diría, bueno, ¿por qué no hay una evaluación de primero básico, de segundo básico, de tercero básico? Que complemente lo anterior para ir sabiendo dónde a lo mejor se están produciendo los problemas, por lo menos en qué nivel, ¿no? Bueno, en ese sentido, las evaluaciones locales o corporativas pueden ser un buen complemento del CINCE si es que cubren niveles que no son evaluados necesariamente por el CINCE. Porque también son evaluaciones en general sumativas o algo más diagnósticas. Y por lo tanto, el propósito que persiguen es determinar al comienzo o al final, bueno, ¿dónde están los estudiantes?